Todos conocemos marcas de supercoches como Ferrari, Mercedes o Porsche. Pero lo que no sabemos es lo que esconden marcas como Pagani, donde se une el arte y la ingeniería en su máximo grado, desarrollando cada modelo como una obra de arte, construido a mano con el mayor mimo posible y con unos materiales tan bellos que son dignos para ser expuestos en un museo. Pero todo esto es posible gracias al sueño de un niño. Hoy te contamos la historia completa de los orígenes de Orazio Pagani. Nos vamos al año 1955. Estamos en Argentina, un pueblo llamado Casilla, provincia de Santa Fe. Es aquí donde nace nuestro protagonista, Orazio Pagani. Orazio creció en el negocio familiar que pusieron sus abuelos y heredaron sus padres. Tenían una panadería llamada Panadería Pagani, que era la más famosa de su pueblo natal. Orazio tenía una familia culta y distinguida que le enseñaron unas buenas bases para la vida de bien joven. Su padre Luca le enseñó el negocio con la cultura de trabajar duramente, pero también el arte, el disfrute de la lectura y de la música, ya que Luca tenía la afición de tocar en una orquesta de jazz. Por otro lado, su madre María le transmite la pasión por el arte. Orazio, que fue bien influenciado por su familia, pronto se interesó por la ciencia y el arte, dejándose llevar en gran parte por su admiración al artista Leonardo da Vinci. La infancia de Orazio fue bajo una familia humilde, con su negocio y trabajo diario, pero que además tenía una buena cultura, el arte de aprender y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Durante la adolescencia, a los 12 años, Orazio leyó una frase que le impactó muchísimo, que decía lo siguiente: la ciencia y el arte son dos disciplinas que pueden ir unidas. Una frase que le hizo pensar profundamente. Y entendió que no iba a estar limitado a solo una de ellas. Estas palabras calaron fuertemente en él, impulsándolo a seguir ambas. Orazio por entonces tenía un gran interés por los coches y el diseño de automóviles. Le encantaba pasar sus ratos libres en la tienda del Tito Spani, que era un modelador local que trabajaba en proyectos navales y aeronáuticos. Tito Spani le enseñó las técnicas de acabado de la madera, de la pintura aplicadas al diseño de sus maquetas. Un día le hizo un comentario a su madre María, que su sueño era construir y diseñar coches. Era un sueño que para su edad era demasiado ambicioso. Por ello, cuando solo tenía 12 años, comenzó construyendo modelos de automóviles con materiales improvisados como madera de balsa, latas de cacao y yeso para darle forma a cada modelo, desarrollando un ingenio que no era muy propio para su edad, y que además los modelos que construía se los mostraba a sus amigos como si estuviera en la feria de automóvil de Ginebra, como si de verdad fuera a ocurrir eso.
Estos coches, por cierto, aún se conservan y se exhiben en el Museo de Pagani. Horacio por aquel entonces ya le había dicho a su madre que quería ir a vivir a Módena, aunque todavía era demasiado joven para ello. El coche favorito de Horacio era un Jaguar E-Type de la época, coche que pasaba mucho tiempo dibujando por el diseño tan diferente que tenía, con esas líneas tan suaves y curvas, lo cual para Horacio era una obra de arte con ruedas, y es que este modelo era un auténtico icono de la automoción en esa época. La pasión de Horacio por los coches la alimentaba con las revistas de automóviles locales, como Automundo, pero su atención siempre se iba a los grandes fabricantes italianos, como Ferrari, Maserati o Lamborghini, por ese diseño más estiloso y pasional que suelen tener los coches italianos. Horacio desde su casa, en la ventana, recuerda que podía ver un coche que frecuentaba la calle. Era un Fiat 1500 familiar y pasaba tiempo mirándolo e imaginándolo con otra forma y se ponía a diseñarlo como se lo había imaginado. Si todo esto te parece poco, a los 15 años construyó una minimoto con un amigo que usaba a diario para moverse por las calles de la ciudad. Después de esa adolescencia, Horacio tenía claro que quería especializarse, por lo que se mudó a La Plata para estudiar Bellas Artes, mientras también ver alguna materia relacionada con la ingeniería. Pero después de estar un año en la universidad, esta cerró a causa de unos años difíciles en Argentina, y se vio obligado a volver a su pueblo natal, Casilda, donde, con la ayuda de su padre Luca y del dinero que ganaba trabajando en la panadería, construyó una fábrica en un terreno pequeño que tenía la familia en las afueras de la ciudad. Además, Horacio comenzó nuevos estudios mientras construía sus creaciones en su nuevo taller. Tenía que ir compaginándolo con sus estudios en ingeniería mecánica en la ciudad del Rosario, que estaba a 50 kilómetros de la ciudad de su pueblo natal. En esta nueva fábrica Horacio creaba campers, cabinas de pick-ups o autocaravanas. Estas creaciones tan dispares y creativas lo llevó a presentarse a un concurso donde Horacio ganaba el premio de diseño de interior de una de las caravanas que había creado. Horacio en los estudios no iba mal, pero no tenía interés por todas las asignaturas. Lo complementaba leyendo mucho sobre automóviles, arte, diseño, mecánica, por lo que se dio cuenta que aprender todo eso durante 5 años iba a ser perder el tiempo, por lo que puso a prueba su aprendido con el dinero que le daba su taller. Se inició en la construcción de su primer coche. Le ofrecieron una carrocería reforzada con fibra de vidrio, lo que era perfecta para adaptarla a la base de otro automóvil, creando lo que se conoce como un buggy. Lo soldaron, lo pintaron y lo pulieron hasta que funcionó, lo que le dio mucho aprendizaje y una motivación de otro mundo, para inmediatamente después iniciarse en su siguiente reto: construir un coche de carreras para la Fórmula 2 nacional.
A Horacio no le interesaba nada la competición, pero sí había algo que le apasionaba. Era la alta tecnología que llevaban esos coches de carreras. Su coche compitió en el equipo oficial de Renault. En la presentación de su creación, se presentó de un modo muy modesto. Era un coche recién creado de carreras. Horacio, allí, conoció por primera vez multitud de personas importantes del mundo del automóvil, pero conoció a alguien que le iba a cambiar un poco la vida. Conoció a Oreste Berta, el mejor técnico mecánico que había en Argentina y que además, casualmente, era ídolo de Horacio. Oreste Berta se quedó asombrado al ver el buen coche que había creado Horacio. Y cuando estaba allí, se le acercó y le dijo: si necesitas cualquier cosa, esa es mi caravana. Con este inicio tan básico, tuvo una buena amistad y fue el primer mentor de Horacio en el mundo del automóvil. Mucho la atención. Han pasado muchos años, pero fue una... Horacio siempre le decía que su sueño era irse a Europa a trabajar a una de las fábricas de deportivos. Fue así como fueron a Buenos Aires a conocer a una persona influyente en el automovilismo. Y es que en ese momento era un alto ejecutivo de Mercedes-Benz en Argentina. Esa persona no era otra que Juan Manuel Fangio, un famoso y múltiple campeón en la Fórmula 1, uno de los mejores pilotos de la historia en este deporte. Horacio, que tenía en ese momento 25 años, le muestra una carpeta con todas las creaciones suyas. A Fangio todo esto le gustó bastante, pero lo que más le impactó era la pasión y ganas con las que trabajaba. Entonces le dijo algo que le iba a cambiar su vida. He hecho varias cartas de presentaciones, pero esta vez haré una de recomendación, que no es lo mismo. Fangio conocía a dueños y ejecutivos de marcas de autos de renombre. Le hizo 5 cartas de recomendaciones. Una de ellas era para Enzo Ferrari, otra era para Alejandro de Tomaso y el resto era para personas de alto cargo de fabricantes de automóviles italianos. Así, con esto, la suerte estaba echada. Horacio le hacía una especial ilusión trabajar para Ferrari, pero cuando contactaron desde Ferrari solo le podían ofrecer un puesto para la división de carreras, que Horacio no quería. Él quería diseñar automóviles de gran turismo para Dakar. Entonces Ferrari le contestó que ellos no diseñan automóviles, que eso solo lo hace Pininfarina. Tras esto, a Horacio no le quedaba otra que esperar, una espera que se le hizo bastante larga, hasta que un día le llamaron de la por entonces pequeña fábrica de Lamborghini para ofrecerle un puesto muy básico, pero a Horacio le bastaba con esto para comenzar a aprender. Horacio la verdad es que no lo pensó mucho y cogió un vuelo. Tocaba ir a trabajar a Europa. Diciembre de 1982, Italia, Santa Ágata de Bolognesi, sede de Lamborghini. Horacio llegó a Europa entusiasmado, lleno de ganas de aprender, pero pronto recibió una llamada de malas noticias. Al poco de llegar a Italia se informado de que su puesto lo habían retirado porque la empresa estaba pasando una grave situación económica. Horacio no sabía qué hacer ante esta situación. No podía dar crédito a lo que sucedía, pero ya que estaba allí decidió quedarse. Se quedó pensando que desde que era pequeño había soñado con vivir en Italia, así que mientras se aclara el tema de Lamborghini, va en busca de cualquier trabajo para poder costearse la vida en Italia. Así que al poco tiempo encuentra trabajo como jardinero y como soldador. Así fueron sus inicios en Italia, trabajando de algo que nunca había imaginado, la verdad. Meses más tarde decide pasar por la fábrica de Lamborghini y tuvo una conversación con Giulio Alfieri, recordándole su propósito de este viaje había sido el de crear el carro más lindo del mundo. Alfieri, asombrado, hojea la carpeta de creaciones de Horacio. Pero este solo podía decirle lo que lo admiraba e iba a hablar bien de él, recomendándole en el sector, pero que en este momento de crisis para la empresa le recomendaba esperar un mejor momento.
Horacio aprovechó para volver a Argentina, a terminar unos trabajos de su taller, a ver a la familia y también aprovechó para casarse con su esposa Cristina. Pero a Horacio le gusta aprovechar bien el tiempo. Una vez que terminó todo lo pendiente en su pueblo argentino, toca volver a insistir a Italia. En esta ocasión, además, va acompañado de su esposa, que vino más tarde. De nuevo, volvió a hablar con Alfieri, que se sorprendió al verle allí después de decirle el mal momento que era para la empresa. Y Horacio le dijo que si fuera necesario, que lo pongan al barrer el suelo hasta que lo contratan en la empresa como ayudante, puesto que más tarde alternaría con el de área experimental de carrocería. Horacio era el último trabajador de la fábrica, el número 177 de Lamborghini. Horacio desempeñaba su faena con mucha dedicación, y esto era algo que vieron sus superiores, y un año más tarde fue ascendido, dándole acceso al proyecto del LM002, que trabajó en su fabricación, y allí es cuando se le ocurrió la idea de trabajar con fibra de carbono, que era un material muy caro y nadie lo usaba. Todo esto le iba a cambiar la vida a partir de este momento. Este material, la fibra de carbono, era utilizado exclusivamente en la industria aeronáutica. Finalizaron el coche con un buen resultado, pero lo más destacado había sido que Horacio había descubierto las increíbles propiedades de la fibra de carbono. Un detalle que a los de Lamborghini la verdad es que no les gustó nada la idea y no querían usarla de nuevo, ya que era algo muy caro y que además nadie usaba. En 1987 la economía había mejorado gracias a las ayudas del gobierno italiano y Horacio fue asignado a un nuevo puesto superior. Fue ascendido al puesto de materiales compuestos. En este nuevo puesto la idea era colaborar en el diseño de un supercar, una versión especial del Countach, el Countach Evolution, y que además le daban vía libre en sus decisiones. Horacio, que vio el tan buen resultado anterior, estudió cómo podían usar más materiales exóticos para mejorar este automóvil, todavía más, y empleando la fibra de carbono, el Kevlar y aluminio en más cantidad. Materiales, por cierto, habían sido vistos en la automoción y que dieron como resultado el Lamborghini más especial creado. Era una versión especial del popular Lamborghini Countach. Tenía un motor V12 de 490 caballos y un peso ligero de solo 997 kilos. Gracias a la implementación de estos materiales citados de fibra de carbono y Kevlar. Además tenía una relación peso-potencia inigualable, pero este coche nunca llegó a fabricarse porque tenía unos altos precios de coste en su fabricación. Después de esta obra experimental para la marca, Horacio fue asignado a más proyectos que requerían el uso de estos materiales tan especiales, porque Horacio era el que más experiencia tenía en ellos. Horacio tuvo varias charlas con los responsables para comprar la autoclave. La autoclave era una máquina que servía para producir ellos mismos las partes en fibra de carbono, pero los de Lamborghini se negaron y tuvieron que seguir fabricándolo en hornos convencionales, que el resultado no era tan bueno, pero lo aceptaban como aceptable. Así que continuaban usando el horno que tenían disponible, mientras Horacio no podía creer esa decisión y pensaba todo el momento cómo podía conseguir una. En poco tiempo Horacio se cansó de esto y fue a pedir él mismo un crédito bancario para hacerse con una autoclave, y que además lo iba a instalar en su garaje. Todo esto lo hizo sin que supieran nada los de Lamborghini. Horacio continuaba aprendiendo sobre la fibra de carbono, hasta que, pasado un tiempo, un día les llevó una pieza de un Lamborghini y les dijo a los directivos que la golpeaban con un martillo.
Esta pieza la había creado él para un coche de la marca, pero con su máquina propia. Estos directivos fueron sorprendidos y tras pensarlo, golpearon la pieza y esta no se rompió. Todo esto hizo que se convencieran de que necesitaban la máquina autoclave para seguir mejorando sus autos. Tras esta escena, los directivos hicieron alguna reunión para ver qué y cómo conseguían la autoclave y si era verdaderamente útil para la empresa. Estas reuniones concluyeron en que le iban a dar un presupuesto a Horacio para comprar una autoclave grande y además herramientas. Pero lo más importante de esto es que los derechos de esta tecnología eran exclusivamente de Horacio, quien había descubierto y puesto en práctica todos sus conocimientos especializados en la fibra de carbono. Horacio cada vez era más importante para Lamborghini y Ferruccio lo sabía. Horacio continuó con los proyectos del Countach Anniversary y con el modelo que lo sustituía, el Diablo, mientras continuaba investigando con la fibra de carbono en su garaje privado. Un día tuvieron una charla entre Ferruccio y Horacio, que le comentó que cree que debería tener su propia empresa especializada en esta tecnología, pero Ferruccio no lo vio nada bien, diciéndole que eso era una pérdida de tiempo. Horacio, la verdad es que tenía bien claro qué camino tomar. Pues todavía continuaba colaborando con Lamborghini, rediseñando el Countach, concretamente la versión 25 Anniversary, los primeros conceptos de diseño del Diablo y del prototipo P140. Además, construía partes de monoplaza de Fórmula 1 para Ferrari, para Dallara y algún otro fabricante más. E incluso también fabricaba para la industria aeronáutica. Construir una nueva fábrica. Pero en ese año comenzó la Guerra del Golfo. En 1992 funda la conocida Pagani Automobili, una empresa dedicada, ahora sí, al diseño de Dallara, con increíbles resultados e inesperados para él. El proyecto iba tomando una muy buena forma, pero le faltaba el corazón. Esto era algo muy importante para un supercar. Para esto se puso en contacto con Mercedes-Benz, uno de los mejores fabricantes de motores del mundo, que llegaron a un acuerdo en el que Mercedes-Benz suministraría motores en configuración V12 de 12 cilindros en V. Tras esto, Horacio iba poco a poco atando cabos. Todo le comenzaba a tomar forma, pero en el año 1995 fallece Fangio, por lo que tristemente se ve obligado a cambiar el nombre a su coche por respeto a la memoria de este piloto. A estas alturas, al coche le faltaban ultimar detalles de menor peso, que puso bien a prueba unos años más hasta que se presentó el modelo definitivo. En el Salón de Ginebra de 1999, justamente como lo había creado de niño. Tras la decisión de cambiarle el nombre al modelo, se optó por Zonda, que era el nombre de una corriente de las Andes argentinos que superaba los 200 km por hora. El Zonda había conseguido capturar la atención de los visitantes del salón, e incluso la atención de las demás marcas de superdeportivos, que apreciaron grandemente esta creación. La primera versión del Zonda costaba $325.000, fabricada con un chasis de fibra de carbono, acero y aluminio. Una estructura tubular como un coche de carreras construida en acero de cromo y una altísima rigidez torsional. Además contaba con motor central trasero de 6 litros de cilindrada fabricado por Mercedes-Benz, 395 caballos que tenían y le servían para alcanzar los 300 km por hora, con un peso de tan solo 1.215 kilogramos. Todo esto llamó la atención de su primer cliente. El primer cliente que tuvo Pagani fue Benny Caiola, un exitoso empresario italiano, coleccionista de Ferraris y coches de lujo. El Pagani Zonda tenía el lujo de ser la primera creación de Horacio, además de que en las comparativas con su competencia siempre salía vencedor. Pero Pagani no era una gran empresa a gran escala,
como otras de la competencia. Este modelo era el único en su catálogo, modelo del que solo se fabricaban 10 unidades al año, lo que lo convertían en algo muy exclusivo y también caro. Existieron versiones coupé, versiones cabrio, y oficialmente estuvo en producción desde 1999 hasta 2017, con numerosas versiones especiales que más tarde te detallaré. Pagani, tras la primera versión del Zonda, no tardó demasiado en lanzar la siguiente versión Zonda, la llamada Zonda C12S, cuya máxima diferenciación era por el motor. En este caso era de 7 litros y estaba preparado por el especialista de Mercedes-Benz, AMG. Este V12 llegaba a dar 550 caballos. Pagani aquí prestó especial atención a la carrocería curvilínea y a la plataforma del Zonda. El coche está hecho completamente en fibra de carbono y los marcos específicos de acero al cromo, que están unidos a una estructura central de fibra de carbono a través de un sistema patentado. El coche final es muy ligero y ofrece una gran rigidez y una seguridad impresionante, nunca antes visto en el sector. De hecho, la certificación europea se completó en una sola prueba. El aseguramiento de la calidad está más allá de los estándares de Ferrari y Lamborghini, una declaración significativa en estos días. En 2004 se mostró el Pagani Zonda Race, que tiene el mismo motor V12 de 7,3 litros, pero con 650 caballos. Esta versión fue realizada para un comprador italiano dueño de otros Zondas. Después de comercializar con éxito el Zonda durante algún año, Pagani actualizó el Zonda en 2002 para crear el nuevo V12 de 7,3 litros, que era el que lleva esta última versión, cuyas mayores diferencias, según declaró Pagani de 1995. Este es uno de los V12 más grandes jamás utilizados en un automóvil. Angle is a matter of how much gas you apply. Al considerar el Zonda, es difícil no compararlo con el Ferrari Enzo. Ambos autos tienen el modo casco de fibra de carbono, con una nave central, un V12 que va directamente a las ruedas traseras. Fácilmente, el Ferrari todavía tiene muchas ventajas. Ganan cosas como el cambio, el frenado, la aerodinámica y el manejo. Pero a pesar de ello, el Zonda gana en función del precio y la calidad de construcción, especialmente en el departamento de fibra de carbono. El hecho más notable detrás del Zonda es que, como recién llegado al mercado de los supercoches, todavía compite con Ferrari y con Porsche. El Ferrari Enzo se había beneficiado de 50 años de carreras de Ferrari, mientras que Pagani es completamente nuevo. El Zonda F fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra como la evolución del Zonda C12S 7.3. Como curiosidad, cabe destacar que la letra F del nombre deriva de Fangio, apellido del famoso piloto Juan Manuel Fangio, por quien Horacio Pagani siente una profunda admiración. La Roadster F fue presentada un año más tarde en el mismo Salón de Ginebra. El Zonda Roadster F tiene la cualidad de, siendo un descapotable, pesar lo mismo que la versión cerrada. Esta última característica se debe al intensivo estudio de la fibra de carbono que contrarresta el peso añadido por los refuerzos en su estructura. El Roadster F también se diferencia del coupé en su motor. Aunque es el mismo, aquí genera 48 caballos más, situándolo en 650 caballos. Más tarde había una versión más deportiva del coupé y más orientada al circuito, aunque tenía una versión legal para circular por las calles. Este último se denomina Zonda F Club Sport
hereda el motor del Roadster F con 650 caballos de potencia. Las prestaciones de esta versión Zonda F Club Sport le permitieron batir el récord de vuelta en el circuito de Nürburgring, aunque un poco más tarde fue batido por otros automóviles como el Gumpel Apollo o el Dodge Viper SRT 10 ACR. El Zonda Think está basado en el Zonda R, que fue vendido a un precio de $1.245.000. Se fabricaron solamente 5 unidades homologadas para la carretera, de las cuales 5 fueron en la versión coupé y otras 5 en versión roadster. Se menciona que fueron hechos bajo el pedido de una concesionario en Hong Kong. La carrocería está construida completamente en fibra de carbono y titanio y pesa poco menos de 1.250 kilos. Además, el chasis está construido en fibra de carbono, acero y aluminio para carreras. Otra versión es el Zonda Tricolor, en el año 2010. Esta versión en sí es un homenaje a los Frecce Tricolori, la patrulla acrobática de la Fuerza Aérea Italiana. La inspiración aeronáutica parece recorrer la carrocería, así como detalles estéticos en la forma de unas pinzas de freno, pintadas también en color azul. Versión homenajeada en la incursión por la aeronáutica en la fibra de carbono que Horacio colaboraba en ese momento. Más tarde, ahora sí que sí, se lanzó el Zonda R, uno de los automóviles más caros y más rápidos del mundo. Se han fabricado solamente 15 unidades, que tenían un precio de 1,4 millones de euros. Esta versión no está homologada para la calle, ya que es un superdeportivo, solamente hecho para el circuito. Tenía un V12 de Mercedes AMG de 750 caballos, sostenido por turbos de titanio, al mismo tiempo que su estructura es casi en su totalidad de fibra de carbono, con hilos de titanio para incrementar su resistencia. Esto hace que pese solo 1070 kilos y que ayuden a que arranquen el 0 a 100 en solamente 2,7 segundos, cifra superada por algunos deportivos muy exclusivos como el Bugatti Veyron. Esta versión tenía una velocidad máxima de 390 km/h. Muestra de ello fue el resultado que mostró en una prueba de la famosa pinta de Nürburgring, con un tiempo de 6 minutos 47 segundos. Toda la carrocería, además, es de fibra de carbono, desde la primera hasta la última pieza. Otro detalle más que nos indica que se trata de un auténtico coche de carreras. Tras este, no quedaba mucho más que exprimir al Zonda, pero se siguieron lanzando un par de versiones muy especiales. En este momento le toca al Zonda Revolución, que se presentó, como no podía ser de otra manera, en el Salón del Automóvil de Ginebra, en el año 2014. Tras varias ediciones limitadas de despedida, y además del Zonda R, Pagani decidió poner punto y final al modelo con una versión especial, denominada Evolución, una evolución del Zonda R. La carrocería es del tipo monocasco y está construida en fibra de carbono y titanio, para mantener el peso que no supere los 1070 kg. El motor es una evolución del motor del Zonda R, el famoso V12 de 6 litros de Mercedes AMG, que aquí desarrolla una potencia de 800 caballos, es decir, 50 caballos más que el Zonda R.
Para soportar la gran cantidad de par que genera este motor, Pagani ha realizado un eje de transmisión en titanio. Se podrá disfrutar del Zonda Revolution únicamente en circuito, ya que no está homologado para circular por la carretera abierta al tráfico. El Zonda Revolution, como todas las excelencias de Pagani, están hechas a mano en atelier, en San Cesario Sulpanato. Se fabricaron solamente 5 unidades a un precio de 2,2 millones de euros. El Zonda dejó de fabricarse de forma oficial para ser sustituido por el Pagani Huayra, aunque Pagani ha seguido fabricando el primer superdeportivo para los clientes más especiales de la marca en forma de one-off. Este programa único añade la enésima iteración del Zonda, como capricho del propio Horacio Pagani, y en edición limitada a solamente 3 unidades que se fabricaron del Pagani Zonda HP Barchetta, fabricado en edición limitada en solamente 3 unidades a un precio de 1,5 millones de euros cada uno, y sirviendo como verdadero punto y final a la saga Zonda. Según ha dado a entender el fabricante, en su presentación en Pebble Beach en 2017, el Zonda HP Barchetta hace gala de la primera carrocería Speedster vista en Pagani. Además, las siglas HP no tiene otra explicación que la de hacer honor a la especificación llevada a cabo por Horacio Pagani. En su diseño exterior cabe destacar la adopción de un parabrisas recortado. Todas estas versiones que he comentado pertenecen al mismo modelo base, fabricadas entre el año 2001 y 2019. Fue el primer coche fabricado por Pagani, el Zonda, donde hubo versiones más comunes y más raras de ver, fabricadas muchas para clientes especiales de la marca, que solían ser coleccionistas millonarios, y que querían tener una de las 140 unidades que existían del Zonda en todo el mundo. Como se ve, era un coche de producción a mano y bajo pedido, haciéndolo muy exclusivo, y en los comienzos de la empresa todo el desarrollo y protagonismo se lo llevaba el Zonda, que era el único producto de Pagani, pero más tarde llegaría el sustituto, el Pagani Huayra. Aunque el Zonda continuaba fabricándose en alguna edición más. El nuevo Supercar tiene los mismos elementos que hicieron bueno al Zonda, pero llevado a la máxima expresión. Tenía motor central trasero para reducir el retraso del turbo, instalando turbos más pequeños y con una configuración diferente del intercooler y ajustando la unidad de control de motor. Horacio no quería que su nuevo motor tuviera turbo y prefería que fuera atmosférico, pero las nuevas normativas medioambientales le obligaron a tomar medidas para homologar su nueva creación. En cuanto fue anunciado, el mundo de los videojuegos estaba ahí, y firmaron un contrato de exclusividad entre Pagani y Electronic Arts para que el nuevo Huayra aparezca exclusivamente en el popular videojuego Need for Speed. Esto fue así hasta enero de 2012, donde se terminó la exclusividad y comenzó a aparecer en sagas como Gran Turismo, Forza Motorsport, entre otros muchos títulos. El primer modelo del Huayra es una buena base con la que seguir evolucionando. Y por supuesto, de este nuevo modelo también hubo cliente, Benny Cayola, un multimillonario que llegó a tener X-Track, y cada unidad se vendió además por 2,1 millones de euros. La versión Roadster no podía faltar, y fue desarrollada a partir de la versión BC, y pesaba menos que la versión estándar,
lanzada en un inicio. Según Horacio, fue el proyecto más complicado que afrontó jamás, haciendo solo 100 unidades de la versión Roadster. Un año más tarde fue lanzada esta versión, la Roadster BC, que ganaba en potencia con 800 caballos y componentes más especiales con el que solo se fabricaron 40 unidades. En estos momentos ya se habían presentado las versiones más comunes, ahora les tocaba el turno a las más especiales o deportivas, y pronto vino la versión Imola, con un aspecto muy agresivo, más de circuito, de allí el nombre que tenía. Además, contaba con partes de competición y rendía 840 caballos. Tampoco podía faltar la versión tricolor, homenajeando a su país nativo italiano. Y ahora sí que sí, se viene lo bueno. Se presenta el Huayra R, del que solo se fabricarán 30 unidades. En esta versión se contaba con un motor fabricado exclusivamente para Pagani. Era, como no, un V12 biturbo creado por Hans Werner Aufrecht, una empresa alemana cuyo propietario es cofundador de AMG y que consiguieron obtener 850 caballos del motor V12. Este motor fue fabricado con el más mínimo cuidado y materiales de los más punteros. Pesaba solo, en conjunto, 1050 kilos. Horacio, en su creación, se inspiró en un Porsche 917 y un Ford GT40. El Pagani Huayra Codalunga fue un one-off de 5 unidades, inspirado por los bólidos de cola larga de Le Mans de los años 60 con unas líneas muy suaves. Y para finalizar, y hasta el momento, falta solo nombrar el más capaz, fabricado sobre la base del Huayra R, el llamado Huayra R Evo, que es una versión mejorada del R que cuenta con un V12 atmosférico pero con 900 caballos. Pagani siempre se ha caracterizado por poner un empeño enfermizo en cada uno de los modelos. Esto no solo se refleja en sus líneas de diseño, sino que lo lleva en cada parte interna. Horacio, en su día, se preguntaba por qué los coches tan caros eran bellos por fuera, pero una vez abrías el capot del motor veías tornillos y materiales feos escondidos. Por ello, cada Pagani lleva tornillos diseñados no solo para ser muy resistentes, por estar fabricados en titanio, sino que también tenían su belleza. En cada tornillo, en cada bisagra de las puertas, todo estaba cuidado con el mínimo detalle, y esto como marca lo hace única y exclusiva. Por mi parte, he disfrutado muchísimo con esta apasionante historia de alguien que ama los coches tanto, y es que en cierta manera nos podemos sentir reconocidos. Por ello, prioricé esta historia a otras que pronto vendrán en este canal. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte al canal, y si te interesa, tenemos un grupo exclusivo de Telegram, para hacer exclusiva la comunidad. Nos vemos pronto en otro vídeo. He dejado al final lo del grupo de Telegram porque solo quiero que se metan al grupo gente apasionada y que vean el vídeo hasta el final. Sé que este vídeo ha sido muy largo, pero la gente aficionada lo sabrá reconocer. De todas maneras, te digo una cosa, este vídeo me ha supuesto más de 60 horas entre guión, producción y todo lo que lleva consigo. La edición ha sido un proceso bastante largo a llevar a cabo. Por eso, si te gusta todo este contenido, te agradezco una manita arriba y que te suscribas al canal. Pronto saldrán nuevas vídeos. Y te anticipo que el siguiente va a ser el del preparador alemán AMG. Así que no me enrollo más. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete y nos vemos muy pronto.